Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Visión Política. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, en lo que viene siendo la explanada de lo que se conoce como el Parque Revolución, instalados en un lugar que ya usted conoce, es el lugar Las Paraguas, un lugar mítico, un lugar histórico, donde se disfruta lo rico, lo delicioso del raspado, la bebida, el café y además el buen ambiente, la buena música. Hoy tenemos un programa muy importante que platicar con usted. Un programa que viene aterrizándose en lo que es la miseria, en lo que es las casas de cartón, en lo que es el aula de cartón. Se ha convertido en un botín político. Por desgracia, los políticos abusan de esto. Y el programa se titula Casas y Aulas de Cartón, el que tenemos este día. Carlos, ¿cómo estás? Ya estamos listos con un tema que ya acabas de mencionar, que seguramente la sociedad se va a identificar mucho. Y por supuesto yo los llamo a que hagamos ciudadanía. Javier, bienvenido. Miguel Ángel, Carlos, como siempre, bueno, pues hay un mundo de información. El tema habla por sí solo de lo que sucede en Sinaloa, en México y las políticas. Vamos a hablar de cosas muy interesantes y que seguramente quien nos ve va a identificarse con el tema. Efectivamente, así es. En un trabajo de investigación, análisis que han realizado mis compañeros Carlos Valles Montes, Javier Ernesto Ramírez Flores, pues han analizado todo el país. Hemos visto de fondo desde la década de los 90, como en el último censo en 1990, de ese año se contemplaba que el país tenía poco más de 22.7 millones de viviendas de cartón. Imagínese usted, la vil pobreza, pero marginación. Han pasado ya ¿cuántos años? El 90, nos vamos al 2000, 2010. Fíjense ustedes nada más cómo ya vamos por una década más, por 30 años. ¿Y qué sucede? ¿Los avances se dan o no se dan? Lo platicaremos, Carlos Valles. Sí, bueno, el tema de las casas de cartón y las aulas de cartón es un tema que indudablemente ha generado la atracción de candidatos, de gobiernos y de la propia sociedad. Yo no estoy del todo de acuerdo que sea este tema un botín político, más bien es un problema real que México viene arrastrando desde el incremento de su población, desde la desmedida traslación de seres humanos de una ciudad a otra, desde el abandono de pueblos de la sierra que van a la ciudad y otros factores como la crisis, la falta de empleo y otros escenarios. Sinaloa tiene alrededor de 60,000 viviendas de cartón, según el reporte que da el propio INEGI, y esos 60,000 espacios que son necesarios construir en Sinaloa no se han abatido. Por el contrario, ha habido promesas y más promesas de funcionarios federales, principalmente, que han venido a Sinaloa a anunciar la erradicación de las casas de cartón y no se ha logrado. Fíjate, Carlos, yo tengo elementos para decirte que sí es un botín político. Para empezar, tenemos miles de acaparadores de terrenos en todo el país. Gentes que abusan con el hambre de otros, acaparan terrenos, les dan la vivienda, pero ¿cuál vivienda? Agarran un terreno, les paran con cartón reciclado y eso es la vivienda por mucho tiempo. Llega un político que quiere un hueso, que quiere un cargo y les ofrece la luna, las estrellas y nunca se llega. Y en el terreno federal tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque en lo que va de esta administración, para ser concretos, en el año 2012, 7 de enero del año 2012, en Badiraguato, Sinaloa, estuvo presente en ese tiempo el secretario de Desarrollo Social de nuestro país, un sinaloense, Heriberto Félix, quien abanderaba la causa con el gobernador Maloba y allá se comprometió a crear un programa para lo que viene siendo eliminar las casas de cartón, o sea, 0 casas de cartón. 3,000 millones de pesos más se le iba a adicionar al presupuesto de Sinaloa para ese rubro. Aparte, se comprometió a que en el año 2015 no existiera una sola casa de cartón. Estamos en el año 2014. Hace apenas una semana, el gobernador Mario López Valdés acaba de decir que se van a crear 20,000 viviendas para eliminar ese rezago en 2015 y 2016. O sea, para terminar con el compromiso que hizo Heriberto Félix y que no se ha empezado, Javier Ramírez.
Bueno, yo tengo también mucho que opinar al respecto y coincido contigo de que es un botín político muchas veces. Yo no tampoco voy a decir que todo el tiempo ha sido así y que todos son así. Es un sistema, el de la construcción de vivienda también, que tiene que ver con hombres, con personas, con seres humanos que se equivocan. Los programas pueden ser muy nobles, Infonavit, la propia Invíes, organismos de vivienda que se encargan de dotar de eso. Pero fíjate bien, en Sinaloa nada más hay 709,000 viviendas aproximadamente, entre, no sé, las mejores, las altas residencias, hasta la más modesta, incluyendo las que comentamos, las casas de cartón. Hay programas que han dotado de vivienda de interés social por mucho tiempo a muchas personas y sin embargo, bueno, pues son casas que están abandonadas porque no sirven para nada. Bueno, si a eso le abundas, sí, el que muchos vividores de lo que es la construcción de vivienda pues dejan abandonadas muchas cosas. Acaban de ilustrar ustedes corrupción, mala planeación, que no existen estrategias para resolver el problema de vivienda en Sinaloa. Pero ubican el botín de la corrupción, el botín político. Es que lo usan los políticos, quiere decir, Carlos, que va a haber botín para la salud, botín político para cada ramo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mejor veamos por qué en Sinaloa hay 60,000 viviendas o faltan 60,000 viviendas para acabar por con falta de programas serios, por la falta de honestidad, la falta de planeación y cumplimiento de la ley. La planeación está. Es cierto. No se cumple la ley. Falta honestidad en los políticos. Desde que se constituyó el derecho a la vivienda en la familia, desde 1917, constitucional, artículo 4º, párrafo 5º de la Constitución establece que toda familia debe tener una vivienda digna y decorosa y que el Estado debe proporcionar los medios para que así sea. No pienso yo que desde 1917 sea un botín político hasta el 2014. Es un fenómeno que se ha venido dando en México. Yo no estoy diciendo que no existe. Bueno, hablando de resultados, es real. Pero no es un botín. Los botines están en las zapaterías. No, señor, es un botín político porque lo utilizan los políticos para están en las zapaterías personales. Carlos, fíjate bien. Y ahorita tenemos un caso muy marcado. Heriberto Galindo está hablando del tema porque trae interés político. No niego que existe el problema. En el 2001 él era diputado y ¿qué hizo? No ¿Qué propuso? Que es un botín solamente. Es botín político, nada más. Juegan con el hambre de la gente. A ver, tú decías un dato nacional. Hay que ponerle botín a todo lo que a no nivel se nacional haga. Había un mundo de viviendas, ¿cuántas? Millones, 22.7 millones de viviendas, de casas de cartón. De casas de no cartón. podemos llamarle vivienda. En 2010, sí. Al 2014, ¿cuántas hay? 1990. O sea, ha bajado el 1%. Bueno, ¿y por qué existe faltan 60,000 viviendas para abatir las casas de cartón? Porque el dinero lo han desviado. Por eso. Entonces, ¿por qué se da ese escenario? ¿Cuáles son los factores que generan que no se pueda acabar? La corrupción. La población que crece. La corrupción. Nos estamos multiplicando, Carlos. Tenemos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. No hay casas para todos, pero se tiene que ir resolviendo poco a poco. Corrupción. Carlos, con acento en la O. Nada más datos técnicos para hablar de lo que está fallando la planeación. Hay pueblos fantasmas en la zona serrana. Aparte. Ya lo dije. Casas abandonadas, casas de cartón en la zona serrana, miseria. Hay fraccionamientos nuevos en Culiacán, no nos vayamos muy lejos, abandonados. Se están reasignando, están metiendo la gente que no tiene opción de vivienda por una mala planeación. Le voy a dar un ejemplo. Y esa la planeación no la hace Miguel Ángel, ni tú ni yo. Te voy a dar un ejemplo que yo conozco, yo lo vi, yo lo comprobé. ¿Tú sabes que en Badiraguato existe un pueblo que se llama La Julia? ¿Lo conoces? ¿Lo has oído mencionar? Ni en el mapa existe. Es un pueblo con 4 casas, ¿sí? Con 4 casas el pueblo. Ahí fueron y pusieron un pie de casa. Le tomaron fotos y videos y anunciaron 350 viviendas. Es un fraude, es un robo de los pícaros. Yo ilustro el problema de las casas de cartón. Sí. Yo ilustro el problema de las casas de cartón. Te estoy explicando por qué es la corrupción. A ver, pero yo déjame te digo cuál es el factor que yo veo. ¿Sí? La familia crece. Estamos multiplicándonos, la sociedad está evolucionando, pero también vienen del sur alrededor de 75,000 jornaleros agrícolas. También crecen.
75,000 jornaleros agrícolas cada año llegan a Sinaloa, de los cuales el 60% se regresa a su casa, a Chiapas, a Oaxaca, a Querétaro, a Zacatecas. El otro se queda, ese 40% se queda, pero el 20% de ese 40% se va hacia Estados Unidos, busca pasar la frontera. ¿Qué quiere decir? Entre el 12 y el 20% de los jornaleros agrícolas se queda a vivir en el estado y viven en los drenes, viven en los canales, viven en las colonias de la periferia y se está aumentando la población. Carlos, fíjate bien. El criterio de que digan es un botín, no, el problema está creciendo y Ya, sigue pues. creciendo y va a es seguir un creciendo. botín y sigue siendo un botín. Oye, va a pero- seguir creciendo el botín entonces. ¿Cómo lo utilizó Evelio Los Plata en botines Nabolato? en la zapatería, ¿Cómo mi lo amigo? utilizó Evelio Plata en Nabolato? La gente se estaba ahogando. Carlos, Ahorita Miguel Calderón Quevedo no vamos ha podido hablando, con la carga, ¿eh? vamos hablando de Es cuestiones realidad, Carlos, es realidad. reales. Vamos hablando de... No lo podemos evitar. A ver, el problema existe, ya lo reconocimos, ¿no? El problema existe. Tiene una causa el que haya casas y aulas. Vamos a otro tema ahorita. Sí, las aulas. Casas y aulas. Hay un origen. A ver, ¿por qué permiten las autoridades el nivel que quieras? Municipio, estado, federación, que se construyan fraccionamientos con casas que parecen closet de una... Pues ese de es otro tema, hay que ver cómo la espérate. construcción de vivienda Oye, sería el tema hey, entonces. Escúchame, es que no te cierres. Si esa esa casa no le satisface a esa persona sus mínimos satisfactores, valga la redundancia, se va a ir a buscar otra casa y la va a hacer de Es cartón. violación a la ley. Entonces, ¿cómo el gobierno no le resuelve el problema de vivienda y provoca Ni que la se letra genere muerta lo de la otro? ley. Esos son los problemas que debemos de señalar. Tendríamos que sumergirnos a los A ver, Oh, los qué programas bonito de desarrollo se oye. social. ¿Cómo Espérame. que sumergirnos? Hay un problema de desplazados Sí. por la violencia. Son todos los que convergen en este asunto de las casas de cartón. ¿Dónde viene la gente que de los pueblos fantasma, de los desplazados por la inseguridad y la violencia, vienen a las Todos colonias? los ciudadanos A ver, mexicanos ahora creció, tenemos derecho ahora- a una vivienda digna y decorosa. Creció El Sinaloa. problema está creciendo porque la sociedad crece. ¿y tú lo vas a resolver o yo o él? ¿Quién lo va a es resolver? una política ¿Quién lo va a Yo le doy resolver? eficaz y eficiente del gobierno federal. Te doy una respuesta Por política. los Gobierno estados y ¿Por qué crece? municipios. Te doy una respuesta política. ¿Por qué crece? Por los fenómenos meteorológicos. La lluvia. Claro. Los damnificados hace 9 meses. ¿Y qué pasó? Los fenómenos, eso es lo que crece las viviendas de cartón. Es una falta de responsabilidad de los gobiernos, es una realidad. Javier Ramírez ha apuntado bastante bien en lo que es el tema nacional, pero cuando se habla ya de las soluciones que marca la ley, como dice mi compañero Carlos, así debe ser, pero no lo hacen porque el recurso del gobierno no lo aplica, se lo quedan ellos. Nada más quiero darle un dato. En las Muy serio últimas lo que acabas de decir, que administraciones, se quedan con esos recursos. las últimas administraciones municipales en Sinaloa, casi todos los alcaldes han cambiado de vivienda de la que tienen antes de ocupar el cargo de presidente municipal a cuando ya están en el cargo, variable en un promedio de 2 millones de pesos más. Ahí puedo yo exentar nada más 3 casos que conozco. Conozco a El Pitón, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama El Pitón? No recuerdo si el ¿No? alcalde. Claro, sí, pero tiene su nombre, ¿no? Porque también decirle El Pitón es José Ángel Castro Rojo, es también Aarón Rivas y es Melesio Cuen. Los únicos que conozco que viven en la misma casa que tenían antes de ser alcaldes y después de ser alcaldes. Los demás han aumentado, Sí. curiosamente. Pero no estamos hablando de la casa de los alcaldes, ¿no? Estamos hablando de las Permítame. casas de Sí, cartón. Permítame, el gobierno, ellos sí se benefician y el pueblo no. ¿De Por qué eso, se trata, pues? Vamos definiendo cuál es Porque el camino y la alcanzaría ruta. para muchas Vamos a casas reencauzar con el- lo que ellos hacen. Reencaucemos el tema mejor. Sí, Ok, sí, sí. ¿ya no A le ver, gustó al señor? A ver, hay ¿A usted cambió una de vivienda realidad. o qué? A ver, Carlos, hablábamos del número de casas, 709,000, ¿no? En Sinaloa, viviendas, entre todos los tipos. Pero hay fraccionamientos que construyen y en medio y en el marco de esa corrupción permite que los fraccionamientos sean construidos con muy pésima calidad. Son los ganadores, los constructores de vivienda. ¿Y quién los mete en cintura? Ese es el tema. Y eso Sí. provoca que se generen más cordones de miseria. Más Y casas eso de cartón. provoca que haya más acaparamiento de terrenos. ¿Quiénes son los dueños de los terrenos en el Tres Ríos, aquí en Culiacán? Los abandonados. ¿Tú, yo o el vecino, el señor que va pasando aquí? No. Son gente que está incrustada en el gobierno y que tiene una relación
con el gobierno, eso es innegable. ¿Cuándo íbamos A ver, a imaginar? Ahí engorda, ¿no? Y luego también el asunto de los fraccionamientos abandonados. Esos son propiciados no por el ciudadano que va y pide un crédito, por el propio gobierno que no coordina y no atiende ese problema. Esa es una realidad. ¿Cuándo íbamos a imaginar que después de 1917 íbamos a tocar el tema como si fuera aquel momento, en aquel tiempo? Por eso tiene relevancia esa canción de un venezolano, Casas de Cartón. El venezolano Eli Rafael Primera Rosell, conocido como Ali Primera, que es un compositor. Él era un poeta, era cantante, músico y además era pues un luchador social venezolano que atinadamente dio con el tema. Y hoy es el tema que tenemos, desgraciadamente. En todas las ciudades modernas del mundo existen proyectos como el Tres Ríos. El proyecto Tres Ríos, la misión, visión que dice y el espíritu de su creación fue precisamente para darle modernidad a la ciudad. Que haya inversionistas que tengan varios terrenos, ahí ese es otro boleto. Terrenos acaparados. No pueden estar acaparados. ¿Por qué no, Tienen hombre? que estar regularmente comprados y con base a la ley. Ese no es el tema, Las casas de cartón Javier. es otro rollo. Aquí lo que estamos viendo son las casas de cartón, cómo Las los casas de cartón, asentamientos ese humanos fue un crecen en ejemplo. forma irregular. El Tres A ver, Ríos. Cómo el municipio Pero verte a la permite, cómo el esperanza. Estado, el gobierno Verte a los solapa, huizaches. cómo el gobierno federal no ¿Está de lo acuerdo cumple. está de acuerdo usted que el gobierno solapa, verdad? Hace un gran ¿Está de llamado al acuerdo o no está de acuerdo? gobernador. Ahorita me decía El que no. gobierno forma parte El de una gobierno cadena está en de la acciones. corrupción, acéptelo, no le tenga miedo. Permíteme terminar, por favor. Ok, pues. Los gobiernos deben de ser coadyuvantes para cumplir con lo que establece el artículo 4, fracción 5 de la Constitución. Letra muerta. Donde dice que todo ciudadano debe poseer una vivienda digna y decorosa. ¿Cuáles son los factores que impiden que esto no se cumpla? La corrupción. Ese es un escenario. Nada pero más. también ¿Cuál la otro? cadena de falta de una verdadera planeación. La corrupción. Sí, estamos de Y acuerdo. que se solapen algunas cosas. La pero corrupción. no puede ser porque el Tres Ríos, que porque la ciudad crece. Ah, no, son pues entonces fenómenos, no, entonces son es solo. multifactores que se dan para No, que no, existan las porque casas vienen de de las cartón. nubes. Vamos descargando Porque cuotas. también las escuelas de No. cartón es un problema del sector educativo. ¿Estás de acuerdo, Ahí Javier? están las personas que no encuentran dónde vivir y se van a una colonia, se meten en un terreno, un acaparador se lo vende a precio que quiera, construye como puede casas de cartón. ¿Estás de acuerdo Esa que es es un una botín político Para muchos, yo lo dije. para la gran cantidad de políticos que Para aspiran a un muchos, cargo, ¿no? Porque por eso están las fraccionadoras que permiten que Sí. los Hay lugares donde instrumentos que la No, ley no. las casas que dispone. se venden no El sean las... detalle de las casas de cartón que permanece, me refiero, Javier. O sea, va el aspirante, mira, yo les digo la neta del planeta, van a vivir en Disneylandia, le voy a poner un coche a la puerta y ya no van a pisar el lodo, guajaramájara, jajaja. Llegan A ver. ellos al cargo y bye, chao. yo- Bueno, sí. vamos a otro botín Ya no sé político, nada. que son las escuelas de cartón, pues. ¿Sí? Adelante. Ese es otro botín Nada más político. para vas a decir, terminar, nada más para Delicado. de terminar. los maestros. Totalmente. de Nada los más para sindicatos. terminar. Las personas que no quieren vivir en casas de cartón, ¿Dónde van a vivir? se van a los fraccionamientos que mal hacen las fraccionadoras porque es una alternativa para vivir. Que ya entren en un problema legal, ese es otro rollo. Perfecto. Pero ahí está el problema. Las casas de cartón, como dice mi viaje, no han terminado. Y hay que decirlo, sí se ha avanzado mucho, pero el crecimiento que tú hablas de la población hace que no sean suficientes las políticas. Cada vez hay menos políticas y más mal planeadas. Esa es una realidad. Los gobiernos No gastan es culpa mucho. tuya, ni de él ni mía. o sea, es Gastan un mucho los tema. gobiernos en obras de relumbrón. Bueno, ¿Y por qué no le Hay invierten al tema? 1109 planteles vamos al tema de A ver, los vamos a la aulas de escuela, a ver, cartón. vamos. y en escuelas alrededor de Yo fui a una escuela de 4.800 aulas Carlos. inapropiadas Carlos. para la educación. Claro, yo fui a una escuela de Saqué cartón. yo 350 escuelas de cartón en Sinaloa. Tú dices que son menos, pero tengo esa información No, que da el más. propio INEGI. Yo tengo más. Ah, bueno, 350 escuelas de cartón en Sinaloa, 2012. que atiende alrededor Había de 480. Corrijo, son menos las que traigo yo. Son menos las que Ese es trae, bueno. 2012, Entonces, hoy hay 480. 300, 400, 500 escuelas Una de está cartón mal. es una vergüenza. Una que el está sector mal. educativo esté tan descalabrado Preciso. por culpa de quien sea. Sí. Y a lo mejor también lo va a ver como un botín político este hombre. Yo lo veo como un Totalmente. serio problema de planeación y de una política de Estado eficaz y eficiente sí. que permita que el aula de cartón no exista en México. A ver, ahí te va. El asunto de las casas de cartón es muy importante. El de las aulas es peor, Sí. porque ahí van en su gran mayoría, jóvenes.
Sí. Niños y muy niños, ¿no? El problema es en las aulas que por más esfuerzo que se haga, mientras la escuela que tiene aulas de cartón o las escuelas de nueva creación no se registren, todo es un nombre de leyes. Las personas que nos escuchan saben que tienes que cumplir con un reglamento, un procedimiento. Muchas escuelas y muchas aulas no entran a programas de apoyo porque no están incluidas, no tienen clave, le llaman en el gobierno, y por consecuencia no pueden obtener beneficios. Imagínate, de cartón y con el clima que tenemos. No. Hay un municipio de Sinaloa Mira. que acaba de suspender clases por la temperatura que llegó a los 50 grados, el municipio del Fuerte. Pero fíjate lo contradictorio de nuestro gobierno, Carlos, nuestro gobierno federal, que anuncia computadora, tablet para la educación básica, una tablet. Pero ¿cómo vas a tener una tablet si no tienes un aula? No suena Ni ilógico. siquiera dónde conectarla para cargar. Fallas en la No planeación. suena- fallas de la planeación. Hay otra o cosa más corrupción seria. total. Falla A mí de me las tocó políticas. revisar el patrimonio. Te pregunto y respóndeme como gente decente pensante que tienes una neurona. ¿Fallas en la planeación o corrupción total? Va compuesto de los dos o tres Perfecto, o lo 5 felicito, factores compañero. más. Lo felicito. No necesita felicitarme, Correcto. yo lo sé. Qué barbero. Yo lo sé. Mira, Muy bien. el problema de las aulas de cartón es todavía más grave, mira. Te voy a decir por qué. ¿Por qué no llegan los apoyos a unas escuelas? ¿Por qué no hay clave o matrícula en algunas escuelas? Porque no tienen regulado el patrimonio. Algunas escuelas, el terreno donde se construyó es de particulares. Totalmente Sigue de siendo acuerdo. del ejido, Sí es. sigue siendo de la comunidad. A lo mejor el síndico de ese sector lo puso a su nombre o existía a su nombre. Y esas escuelas, por supuesto, que no están regularizados. El patrimonio no lo contempla el gobierno federal como propio, ni el gobierno del estado puede asumir políticas de recursos, porque ese terreno, ese patrimonio, esa construcción, aunque la haya hecho con recursos del públicos, no lo puede regular. Entonces, regularicemos el patrimonio de las escuelas, tratemos de buscar que esas aulas, que esas escuelas ¿Pero estén cuándo, debidamente, pues empecemos. No, hombre, pero ya Empecemos. tenemos. Ya A ver, tenemos- hace 4 años el Porque gobernador eso de dijo traer la laptop educación. y cosas de esas, Carlos, bueno, primero pongamos la enchufe a la escuela para que la laptop se pueda el conectar de algún lado. gobernador Mario López Valdés en campaña dijo que la educación iba a ser prioridad y sigue Acaba de habiendo aulas de anunciar cartón. 20,000. Sigue Pero eso- habiendo pero aulas eso de anunciaron en cartón, 2012. lo estamos diciendo, Carlos. Sí, en ok. 2012. A ver, ahí les va otro dato. De las cantidad de aulas, de escuelas que hay, muchas no tienen baños. O sea, ni siquiera es un problema de aulas totalmente. Sí. El Muchas no tienen 50% de electricidad. las escuelas no tienen regularizados Por eso, sus baños. por Unos eso. ni tienen. Yo creo que aquí falta Entonces- que el recurso lo administre la institución que lo tiene A que ver, administrar. ¿Y dónde queda el compromiso de Sí. una aula por día en Sinaloa? ¿Quién dijo eso? Yo te aseguro, El gobernador yo te aseguro, Mario López mira, Valdés. ahí te va. Hay problemas. Yo tengo tíos maestros que les están llegando de otras dependencias, que no es la Secretaría de Educación Pública, a ponerles una techumbre, una contratación de un X, de un amigo. O sea, es un manejo. Van de obras Ahí públicas. va la corrupción. Van de obras públicas, ¿sí? Van de otras dependencias, no es de la SEP. A la SEP no la dejan A ver, manejar su presupuesto. El fíjate, tiempo nos va a terminar. ahí Vamos rápidamente. cerrando. Hay un organismo que se llama ICIFE, que es el que se encarga de todo este asunto de las escuelas y las aulas, para dotar de infraestructura y seguramente atender el problema de las aulas de cartón. Y sigue beneficiando a constructores amigos, a modo el titular, porque es amigo del gobernador, y mientras sigue habiendo aulas de cartón en Sinaloa. ¿Dónde está todo ese dinero? Ahí coincido. ¿Dónde está la corrupción? En ese es el problema. asunto. Cerremos, Carlos. Bueno, Está yo muy largo el hago un tema, llamado para que el gobierno federal asuma el papel que le corresponde, que los estados ¿Por qué asuman hay- la política de estado, y los municipios que no tienen ninguna responsabilidad en materia educativa, solamente coadyuvante con la autoridad, sigan haciendo el mejor de los esfuerzos. Pero por supuesto, antes de verlo como botín político, veámoslo como un problema real de padres, sociedad y gobierno, porque nuestros hijos son los que están en las aulas. Ok, ¿vamos? Nos vamos, pero insisto, es parte de todo un problema. Sí, todo, o sea, incluso el botín político. desgraciadamente, Carlos, él lo ve de la forma más de un buen ciudadano. Pero la realidad es que en su mayor de los casos, la mayoría de los políticos abusan, lo toman. No son todos, pero la gran mayoría sí. El tiempo se nos ha terminado, nos tenemos que ir. Celina Fonseca en la dirección,
Juan José Dorame, el jefe de la producción. Javier Ramírez, Carlos Báez, Miguel Ángel López, les saludamos. Está usted en Visión Política.